Hola a todos, soy Elena. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime. Eso, yo tenía un juego y os traemos el libro de aventuras de Dentro del Laberinto, editado por GeneX Games. Esto es un juego a medio camino entre libro-juego y juego de rol, o quizá podríamos decir que está en los dos caminos, porque lo podéis utilizar tanto como una especie de libro-juego, gracias a que trae prácticamente 100 escenarios, como también para preparar vuestras propias partidas originales de rol ambientadas en el mundo de Dentro del Laberinto. Además con unas reglas muy sencillas. Os las vamos a explicar ahora. La edición ya estáis viendo que es chulísima. Si os lo compráis, no hagáis esto recién comprado, porque los dados vienen dentro del libro, también os los vamos a enseñar ahora, y se caen, ¿vale? Nosotros lo hemos quitado, pero no intentéis esto en casa, recién comprado, niños, niñas, ¿vale? Quitad los dados. Hablando de edición, es una pasada. Sí. Pero una pasada. Pues nada, os explicamos enseguida cómo se juega esto, que pinta chulo chulo. Pues nada, explica, Jaime. La idea que tenemos es empezar haciendo un pequeño resumen para que sepáis exactamente qué es este libro y después enseñaros a jugar más en profundidad. Ya veréis que es muy sencillo. Al final del vídeo, Elena nos enseñará cómo ha quedado esta edición, que está chula chula. Ya lo veréis. Recuerda que, como siempre, en la descripción del vídeo y en la línea de tiempo hay un índice para que te puedas mover cómodamente entre estas secciones que te acabo de comentar. Así que empezamos. Dentro del laberinto es una mezcla entre libro-juego y juego de rol que se basa en la película de Jim Henson, ya sabes, la de Jennifer Connelly y David Bowie. Por tanto, uno de los jugadores toma el papel de director de juego, que en este libro se le llama Rey de los Goblins, y su misión será que los personajes no cumplan el objetivo de llegar al centro del laberinto y derrotarle en las 13 horas de tiempo que tienen. ¿Tienes 13 horas para cruzar el laberinto? Y que nadie se preocupe, que no son 13 horas de tiempo real. El libro viene con una aventura muy detallada que se estructura en 5 capítulos. Cada uno de estos capítulos contiene a su vez un número distinto de escenas, y en cada partida jugarás algunas de estas escenas. Es decir, que algunas escenas se repetirán entre aventuras, pero otras serán nuevas. Para que te hagas una idea, hay alrededor de 100 escenas aproximadamente, 100 escenas distintas. En cualquier caso, como Rey de los Goblins, nada te impide inventar nuevas escenas o incluso improvisar durante la aventura si ya tienes tablas dirigiendo rol. Además, al final del libro se incluyen algunas tablas y herramientas orientadas a crear nuevas escenas en caso de que no se te ocurra nada. De hecho, el libro tiene una serie de tablas también para que entre una y otra escena puedas generar interludios o mini escenas que ilustran las aventuras que viven los personajes durante sus periplos por los pasillos del laberinto entre, pues eso, las escenas con chicha. Estos interludios, por cierto, se generan lanzando 1 o 2 dados y permiten elegir entre distintos entornos, encuentros o incluso modificar la climatología. Pues ya sabes que uno de los participantes hace de director de juego, pero cómo se juega y sobre todo qué hacen el resto de jugadores. Lo primero que tienes que hacer si quieres jugar es crear tu personaje a partir de esta hoja, eligiendo una especie de entre las disponibles, que son enano, firey, goblin, humano, caballero de antaño, bestia cornuda o gusano. Cada una de las especies tiene alguna destreza asociada que también anotaremos en la hoja de personaje, a excepción de los humanos que no tienen destrezas de serie. ¿Qué le vamos a hacer? Somos así y hay que querernos. Después hay que elegir y anotar una destreza adicional y una flaqueza entre las que nos proponen, o también inventar tú alguna si tienes imaginación. Por ejemplo, algunas de las destrezas que el libro propone son ser muy fuerte, ser muy bueno en sigilo, tener un especial talento musical con el que entretener a algún enemigo, distraerlos. Y por su parte, algunas de las flaquezas que nos proponen serían pues, no ser demasiado desmemoriado, o mejor dicho, ser demasiado desmemoriado, olvidar detalles importantes en medio de una misión, o ser muy crédulo y caer en engaños con facilidad. Como ves, las flaquezas dan mucho juego a la hora de rolear y dar salsilla a los acontecimientos. Vimos antes que los humanos no tienen destrezas de serie asociadas a su especie, así que en este punto, si eres humano, puedes elegir 2 destrezas para compensar un poquito. El siguiente paso en la creación de personajes sería decidir cuál es vuestro objetivo como jugadores, por qué queréis llegar al centro del laberinto y derrotar al Rey de los Goblins. Podréis querer rescatar a una persona, como ocurre en la película, o recuperar un objeto importante, o cualquier otra motivación que os parezca interesante. Ya por último, te queda poner un nombre aguerrido a tu personaje y si tienes madera de artista, dibuja su aspecto en el espacio reservado para ello.
¿Y cómo se juega esto? Pues es francamente sencillo. Hay 3 o 4 conceptos que debes tener claros y te los explico ahora mismo. Por un lado, están las pruebas y la dificultad. Cada vez que tu personaje tenga que hacer algo que implique una cierta dificultad, el rey de los goblins te dirá que tienes que superar una prueba. La dificultad de las pruebas va de 2 a 6 y su resolución es tan sencilla como lanzar un dado. Si el resultado iguala o supera la dificultad de la prueba, la habrás superado. El resultado del búho, que equivale al 1, siempre es un fallo instantáneo en la prueba. Pero ojito, porque si sale el búho, además significa que la pifia ha sido tan garrafal que el rey de los goblins podrá imponerte algún tipo de consecuencia negativa extra al propio fallo de la prueba. ¿Te acuerdas de las destrezas y las flaquezas que anotaste en tu hoja de personaje? Vale, pues si puedes aplicar una de tus destrezas a la prueba que te estás enfrentando, entonces se dice que mejoras la prueba, lo que en la práctica significa que lanzas 2 dados y te quedas con el mejor de los resultados. Y por el contrario, si tuvieras una flaqueza aplicable a la prueba, entonces se dice que te obstaculiza. Es decir, sigues lanzando 2 dados, pero esta vez te quedas con el peor de los 2 resultados. En el caso de que tengas tanto una destreza como una flaqueza aplicables a la prueba, se anulan entre sí, se anulan mutuamente y lanzarías un solo dado como en las pruebas normales. Además, cabe la posibilidad de hacer trabajo en equipo para resolver pruebas, de tal forma que por cada compañero que te ayude se reduce la dificultad de la prueba en 1, aunque nunca podría ser una dificultad menor de 2. Eso sí, para que un personaje apoye a otro tendrá que justificar muy bien cómo puede hacerlo mediante el uso de alguna de sus destrezas. ¿Podéis convocar a las mismísimas rocas? Claro, rocas amigas. Otro concepto importante es el del equipamiento. Puedes llevar un máximo de 6 objetos. Si quieres coger un séptimo, tendrás que deshacerte de uno primero. Los objetos te pueden ayudar a mejorar tu prueba, y ya sabes, te lo acabo de explicar, que eso implica poder lanzar 2 dados y quedarte con el mejor resultado. Pero también podrían servirte para pasar una prueba con éxito sin llegar a lanzar los dados, siempre, eso sí, a juicio del rey de los goblins. Hay en la hoja de personaje una zona específica dedicada a anotar tu equipamiento para que tengas siempre claro lo que llevas encima. ¿Y cómo se mueven los jugadores entre escenas para ir avanzando por el laberinto? Esto nos lleva a hablar del progreso y la exploración, que son las mecánicas mediante las que el juego gestiona el avance entre escenas de un capítulo y el paso al capítulo siguiente. En cuanto al progreso, hay algunas escenas del libro que te van a pedir que actualices el progreso. Lo que tienes que hacer es coger la cinta roja y ponerla en la escena actual. Ojo, no lo hagas si avanzas a una escena, pero no se te pide que actualices el progreso. En ese caso, el progreso, o sea la cinta roja, se queda donde está. Con respecto a explorar, cuando tengáis que avanzar a otra escena, se tira un dado y se suma el resultado al número de escena que corresponde al progreso actual, es decir, al número de escena en el que se encuentra la cinta roja, que podría ser el de la escena actual o no. El resultado de esta suma corresponde a la escena a la que os vais a mover. Y recuerda que antes de llegar a ella, viviréis una mini escena, un interludio por los pasillos del laberinto. ¿Qué pasa si al sumar el progreso más el resultado del dado os sale una escena con un número mayor de las que hay en el capítulo? Pues muy fácil, vais directamente a la primera escena del capítulo siguiente, así es como se avanza de capítulo. Tened en cuenta que vuestras aventuras y exploraciones en el laberinto os van a ir consumiendo tiempo y que al igual que en la película solo disponéis de 13 horas para completar el objetivo. Además, en lugar de explorar, los jugadores también podéis volver a una escena por la que ya habéis pasado previamente. Por eso es buena idea ir haciendo un mapa apuntando qué escenas conectan con qué escenas a medida que avanzáis. Es importante tener en cuenta que solo podréis retroceder a una escena del capítulo actual. Es decir, que una vez paséis a un nuevo capítulo ya no podréis revisitar escenas de capítulos previos. ¿Cómo se regresa a una escena? Pues nada, es tan sencillo como afrontar una prueba de dificultad 4. Lanzáis el dado, si superáis la prueba, los jugadores regresan sin problemas a la escena que habéis elegido. Eso sí, los personajes que hay allí recordarán que ya habéis estado previamente, y entre otras cosas significa que tampoco vais a modificar el progreso y que la cinta roja, aunque os pidan moverla, se queda donde está. En caso de que falléis la prueba, se considera que al intentar regresar os habéis perdido en el laberinto, y la situación se resuelve como si hubierais explorado, es decir, se suma el resultado del dado al del progreso, y jugáis la escena que corresponda o avanzáis de capítulo si es el caso. Importante, si el fallo ha sido con un 1, con el búho, además de extraviaros por el laberinto debido al fallo, también perderéis una hora de tiempo dando vueltas para encontrar el camino correcto. Está más lejos de lo que cree.
sabes, el tiempo es breve. También quiero mencionar las llamadas escenas de acción. Para entendernos, las escenas de acción es más o menos la forma en que el libro se refiere a los combates, aunque también se pueden aplicar a situaciones más generales como cualquier momento en el que os enfrentéis a un peligro que requiera una reacción rápida por vuestra parte. Esto en la práctica se resuelve con tiradas de dados, de diferente dificultad, igual que las pruebas, con la diferencia de que en las escenas de acción los jugadores pueden apoyarse unos a otros para reducir la dificultad, sin que para ello se necesite tener una destreza relevante. Y por último, solo me queda hablaros de los personajes no jugables. Los PNJ se pueden unir temporalmente a los jugadores y ayudarles en función de sus destrezas. Cuando un PNJ se une al grupo, el rey de los goblins se encarga de anotar sus características, entre las que se encuentra su flaqueza, pero no las comparte con el resto de jugadores para darle más emoción al juego. Los PNJs no se quedarán demasiado con el grupo, sino que lo abandonarán si se da una de las 3 circunstancias que os voy a comentar. Por ejemplo, si vive en una situación en la que entra en juego su flaqueza. En ese caso, el rey de los goblins lanza un dado para ver si el PNJ supera una prueba de dificultad 4. En caso de no superarla, abandona el grupo. Otro motivo por el que abandonarían el grupo los PNJ sería si aparece el rey de los goblins en persona. A fin de cuentas, todos los habitantes del laberinto temen a Jared. Por último, si los personajes avanzan de capítulo, o sea, los jugadores, mejor dicho, avanzáis de capítulo, el PNJ se marcha automáticamente. No se van con vosotros entre capítulos. Y es que no tiene más, con esto ya sabéis jugar. Así que solamente me queda despedirme de vosotros por ahora, porque os dejo con Elena, que os va a enseñar cómo ha quedado de chula la edición del libro. Como habéis podido ver en las imágenes que os hemos mostrado hasta ahora, la edición de este libro de rol y aventuras de Dentro del Laberinto se ha mimado mucho. Empezamos con que el libro, si le quitamos esta cubierta, es una réplica del libro de Sara. A mí este detalle me pareció maravilloso. El tacto de la tela es una pasada. También contamos con estas cintas de colores. La roja es la encargada de marcar nuestro progreso dentro de la aventura, mientras que la negra y la amarilla podemos usarlas para señalar alguna escena en concreto o alguna parte del reglamento a la que queramos volver para revisarla. El libro viene con este marcapáginas a 2 caras, una para el rey de los goblins y otra para los jugadores, con referencias del juego para poder consultar rápidamente. Un par de dados personalizados, que se guardan dentro del mismo libro, en este hueco, denominado Mazmorra Secreta Especial. Por eso, al principio del vídeo, os avisamos de que no abráis el libro en vertical, ya que haréis vuestra primera tirada sin querer. Centrándonos en esta esquina del libro, hay un detalle genial en la numeración de las páginas. El búho ahí queda precioso, ¿verdad? Pues mirad lo que pasa si hacemos esto. El libro está dirigido principalmente a personas que disfrutan del mundo creado por Jim Henson. El juego es ligero, pero nos trasladará a la perfección a ese laberinto cambiante y en ciertos momentos agobiantes que recorreremos para vencer al rey de los goblins, que estará urdiendo planes para ponernos todo tipo de trabas y retos desafiantes en nuestro camino. Y hasta aquí este vídeo dedicado al juego de rol y aventuras de Dentro del Laberinto. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas y así estés al tanto del contenido que vayamos subiendo al canal. Muchas gracias y hasta el próximo. Lo he explicado bien, ¿no? ¿Tú crees que ha quedado claro? Quien calla otorga.